Muy buenas a todos. El día de hoy les traigo la recomendación de 5 libros que son introductorios a la fe cristiana. Esto debido a que se me ha hecho la consulta de qué libros me parece a mí que podría recomendar a personas que estén comenzando en lo que vendría siendo la sana doctrina y doctrina reformada, también la apologética. Por lo tanto, estos libros que les voy a compartir son de introducción, y con introducción quiero decir de que son libros sencillos, aunque son redactados por personas académicas y tienen muy buenos argumentos, son aptos para cualquier público o cualquier persona que esté empezando. Este libro, Más que un carpintero, es una joya de apologética cristiana, es un libro muy conocido, es un clásico, podríamos decir, y pionero. Más que un carpintero, alrededor de 231 páginas. Cuenta la historia de Josh McDowell, el cual en la universidad encontró su fe en Jesucristo, porque él al principio era una persona que dudaba de todo eso, era una persona que era muy escéptica, y él topa con un grupo de amigos que él nota que son diferentes al resto. Él, él los empieza a tratar y ve que son personas realmente coherentes, personas que de verdad lo confrontaron al ver que realmente se podía ser cristiano, tener lógica y ser verdaderamente feliz. Entonces así empieza el camino de él. Esta versión ya es editada también por el hijo de Josh McDowell, que es Ian McDowell. Más que un carpintero, realmente es una lectura obligatoria para mí, y toca temas como la historia de él, qué es lo que hace a Jesús tan diferente, si el famoso trilema de la apologética cristiana, que quiere decir que si Jesús era verdaderamente un señor, si era un mentiroso o era un lunático. ¿Qué me dices de la ciencia? Y otro capítulo, el desafío del nuevo ateísmo, si son confiables los documentos bíblicos, es decir, ¿por qué tenemos que creer en la Biblia si fue escrita por hombres? Esa es la famosa pregunta que siempre se hace. ¿Quién moriría por una mentira? Aquí habla de los primeros cristianos que murieron por su fe, que fueron martirizados y demás. Completamente otra cosa a lo que se vive hoy en día, ¿verdad? Que gracias a Dios ya no vimos tantas persecuciones, excepto en algunos países que sí es una persecución muy grande, que realmente no se puede mencionar el cristianismo y demás. Pero la gran mayoría vivimos en un contexto totalmente distinto a lo que se vivió el cristianismo primitivo, que era totalmente perseguido. ¿Para qué sirve un Mesías muerto? Hay otro capítulo que se refiere a eso. Es decir, ¿por qué murió Jesús? ¿Te enteraste de lo que ocurrió a Saulo, la conversión de Pablo? Antes se le llamaba Saulo de Tarso. Él era un fariseo que perseguía a los cristianos. Él tuvo un encuentro con Jesús, él escuchó su voz desde el cielo y lo hizo caer del caballo. Él quedó ciego y demás, pero tuvo una conversión instantánea. Y después pasó de ser perseguidor de cristianos a ser un seguidor de Cristo, alguien que era más bien perseguido por las personas que se oponían. Se puede doblegar a un hombre bueno, se podría poner de pie el verdadero Mesías. Aquí habla un poco de cuando él muere y demás. Y si no hay algún otro camino, es decir, cuando está bien, reconocemos que Jesús es hijo de Dios, que Jesús es esto y que es lo otro, pero ¿hay otro camino o es solamente el verdadero camino? Y también nos da una reflexión de cómo él cambió mi vida. Así se llama el último capítulo de este excelente libro, que es Más que un carpintero. Ahora vamos con un clásico, El caso de Cristo. El caso de Cristo hasta tiene una película muy famosa y es muy buena. Pero esto es muy conocido en el ámbito de la apologética cristiana. Es, por decirlo así, de lectura obligatoria. Lee Strobel era una persona, no sé si llamarlo ateo o agnóstico, pero él era una persona que no creía. Entonces él, como ya se había casado y su esposa se vuelve creyente, él sentía mucho odio hacia la fe cristiana y él lo que intenta es desmentirla. Entonces, para no tener más problemas en su relación, él le dice que él le va a demostrar que todo lo que le están enseñando en esos lugares donde ella se está reuniendo es mentira. Y Lee Strobel era un periodista muy conocido. Entonces él
a medida que va haciendo su trabajo, empieza una investigación personal y esto es a lo que le llamamos después el caso de Cristo. Pero ¿qué es lo que él empieza a investigar? Él empieza a ir a entrevistar muchos eruditos. Vamos a ver el índice. Tiene secciones muy interesantes. Por ejemplo, la prueba ocular significa que si son dignas de confianza las biografías de Jesús. Por ejemplo, aquí entrevista al Dr. Craig, es muy conocido. La evaluación de la prueba ocular, si soportan un examen minucioso las biografías de Jesús. La prueba documental, se preservaron fidedignamente las biografías de Jesús. La evidencia corroborativa, es decir, ¿hay alguna evidencia creíble a favor de Jesús fuera de sus biografías? La evidencia científica, la arqueología confirma o rebate las biografías de Jesús. La prueba refutatoria, ¿es Jesús histórico el mismo que el Jesús de la fe? Y también tiene una segunda parte donde va analizando más cosas como la prueba de la identidad, es decir, si verdaderamente era Jesús el Hijo de Dios. También la prueba psicológica, que si no era que estaba loco Jesús, si no era una persona que tenía algún grado de esquizofrenia o problema mental. La prueba del perfil es si Jesús poseía los atributos de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que el cristianismo, la ortodoxia, defiende que Jesucristo es Dios, es la misma sustancia del Padre. La prueba dactilar responde Jesús y solo a la identidad del Mesías. También tenemos una tercera parte que sería la investigación de la resurrección, y esto es muy interesante e importante porque sabemos que el cristianismo se sostiene porque nosotros defendemos que Jesús resucitó. Si Jesús no resucitó de los muertos, entonces van a nuestra fe, dice Pablo. La prueba médica, ¿fue la muerte de Jesús un teatro y su resurrección un engaño? La prueba del cuerpo desaparecido, es si estaba Jesús en verdad ausente de su tumba. La prueba de las apariciones, se vio Jesús vivo después de su muerte en la cruz. La prueba circunstancial, hay otros hechos que respalden la resurrección. Y al final hace un veredicto de toda esa investigación. Entonces, ¿qué es lo que pasó con este hombre que empezó a buscar pruebas para refutar que Jesús verdaderamente había resucitado y que verdaderamente era el Hijo de Dios? Pues terminó convirtiéndose al cristianismo y siendo uno de los apologetas más conocidos en la actualidad. También destaco este libro, que está escrito de una forma muy amena, es decir, a medida que lo vamos leyendo, el tiempo se pasa muy rápido porque es como si estuviéramos leyendo una entrevista. Bueno, de hecho eso es lo que él va y hace a cada uno de estos eruditos, va entrevistándolos. Entonces el diálogo se hace muy digerible. ¿Puede la ciencia explicarlo todo? De John Lennox. Este libro lo que trata es de reconciliar lo que vendría siendo ciertos argumentos científicos. Por ejemplo, el debate a Richard Dawkins, y ellos tienen una serie de libros en los cuales se refutan los argumentos el uno al otro. Pero lo interesante de este libro es que John Lennox no trata de abarcar todo desde el punto de la ciencia. Es decir, él trae argumentos lógicos y científicos. De hecho, todo lo trae al final como a un laboratorio y a través del método científico. Pero en sí, el propósito del libro lo que da a entender es que la ciencia no tiene las respuestas a todo. A preguntas existenciales, preguntas de quiénes somos, a dónde vamos, cuál es nuestro propósito y demás, son preguntas que no se pueden responder a través de la ciencia, sino que ya para ese tipo de preguntas existe lo que es la fe o temas como la filosofía. A mí me parece un libro bastante interesante, muy sencillo de leer. Es muy... El lenguaje que él usa es muy fácil de entender. A mí la verdad es que para empezar me parece un libro muy bueno. Tiene muchos temas de apologética y también cosas que nos ponen a pensar como cristianos. Entonces claramente es un libro que recomiendo para empezar. Y aunque sea un libro así sencillo y pequeño, los
Los argumentos que tiene son de mucho peso y la verdad es que vale la pena darles una oportunidad. La santidad de R.C. Sproul es un libro, es el más famoso de él y se podría decir que es para mí, el más fácil de leer. Lo que trata de destacar aquí es cómo puede un hombre pecador, un hombre que sus obras no son suficientes, presentarse ante un Dios santo. Y él define lo que es un ser santo, por ejemplo, cómo Jesús es nuestra justificación, cómo Él nos imputa su justicia y a través de Él es su obra en la cruz la que se ve ante Dios y nos hace justos a través de esa imputación, lo cual es la doctrina de la justificación. De este libro podría hablar muchas cosas. Realmente es uno de mis favoritos, o podría decir que mi favorito. La forma en que él explica, por ejemplo, cuando a Isaías se le presenta a Dios. También cuando habla de Martín Lutero, que era una persona que tenía una forma de ver la ley con una mentalidad de abogado. Entonces él era muy crítico consigo mismo y nunca estaba tranquilo. Él no sabía cómo podía presentarse ante Dios porque aunque él se confesara, aunque él hiciera muchas cosas, nunca podía estar libre de pecado. Entonces esto lo atormentaba hasta que él llega y entiende que el justo vive por la fe. En el índice de este libro podemos ver que él habla un poco del Santo Grial, también tiene un título llamado Santo, 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 el temible misterio, el trauma de la santidad, la demencia de Lutero, la justicia santa, la guerra y paz con un Dios santo, sed santos porque yo soy santo, Dios en las manos de pecadores airados, mirando más allá de las sombras, el espacio santo y tiempo santo. Entonces, aquí me gustaría, de hecho, dedicarle un video completo a este libro, revisarlo a fondo. Toca muchos personajes, por ejemplo, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, cuando ofrecen fuego extraño. Habla de Usa cuando es consumido por tocar el arca, que casi se cae el arca y él la toca. Entonces en ese momento es consumido. Habla de lo traumático que es tener una experiencia con la santidad de Dios. Lo que es, por decirlo así, él no habla como de idolatrar lugares ni nada. Se convierte en un lugar querido por uno porque en ese lugar se apartó para Dios y en ese lugar Dios actuó de una manera que cambió nuestra vida para siempre. Él hace la mención de tener un cierto afecto hacia ciertos lugares. Nos insta a perseverar en la santidad, que es lo más importante. Muchas personas piensan que este tipo de predicadores, por ejemplo, él era presbiteriano y es de un corte muy calvinista. De hecho, me gustaría hablar mucho de eso, que cuando dicen salvo siempre salvo, significa que no tenemos que perseverar, pero es al contrario. Más bien tenemos que perseverar más para reflejar que verdaderamente tenemos los frutos de un nuevo nacimiento. Y la santidad de Dios es un libro que nos anima a caminar cada vez más conforme a la santa y perfecta voluntad de Dios. Y por último, lo que quiero compartirles es un libro para aquellos que digan, no, es que estos temas son muy difíciles, o personas en general que no les gusta leer, pero sí les gusta tener tipo devocionales. Entonces, el libro que les traigo aquí es de Charles Spurgeon, el cual era considerado el príncipe de los predicadores. Él es una persona que era muy arminiano para los calvinistas y era muy calvinista para los arminianos. Para los que no entiendan, estas subvertientes son como las dos diferencias secundarias que hay en el cristianismo. Es decir, pueden convivir, pero tienen muchas diferencias en la forma en que ven y la soteriología. Esta persona para mí es un término medio. Era un excelente predicador, era una persona que dedicaba muchas horas de estudio, se dedicaba completamente al ministerio, a pesar de que él padecía enfermedades, también padecía hasta depresión. En esta ocasión vamos a hablar solo de promesas de aliento y ánimo, que como les digo es devocional y lo que nos inspira es a darnos
aliento y ánimo, como dice el título, cada día. Son 365 devocionales, todos escritos por él. A los lados tiene para anotar ciertas cosas, dependiendo de lo que ustedes quieran, ¿verdad? A mí es que no me gusta rayar los libros. Yo lo que les hago tal vez es ponerles estas cositas, pero no me gusta marcarlos, ni rayarlos, ni escribirles encima, porque no me gusta cómo se ven. Pero a mí me parece un libro muy bonito, muy edificante, de sana doctrina. No son promesas falsas, no son promesas de falsa prosperidad material, sino que son promesas de riqueza espiritual, promesas que nos hacen buscar cada vez más a Dios y depender más de Él. Por lo tanto, para mí, esta sería la quinta recomendación que quiero hacerles. Y para cerrar, que la idea es seguir haciendo de estos videos, pero dependiendo qué alcance tengan ellos. No me refiero a visitas, sino personas que de verdad estén interesadas en este tipo de material. Me gustaría hacerlos de una manera más profunda. Hace muchos años tal vez hice algunos videos así, pero ya no estaba acostumbrado a hacerlos. Entonces tengo que volver a plantear las cosas, tengo que volver a plasmar mis ideas y hacerlas en orden y demás. Y por lo que estoy viendo, el canal está teniendo cierto alcance. Me gustaría mucho poder traerles este tipo de material, no solo libros, sino también tengo biblias de estudio. Y la idea es tratar de mostrar esos detalles que no siempre se enseñan en una reseña tal vez más generalizada. Aunque como pueden ver, este video no es exhaustivamente profundo. Es una recomendación muy básica para personas que estén dando sus primeros pasos, pero también tengo libros de un corte más académico y me gustaría llegar a explicar ese tipo de temas de una manera más sencilla. La idea de compartir este material con ustedes no es a vanagloria, no es tampoco que piensen que tengo un montón de libros ni demás, sino que es poder compartir con ustedes un poco de lo mucho que Dios me ha dado y que he podido aprender a través de todos estos años. Por lo tanto, a mí no me interesa la cantidad, nunca me ha interesado realmente. Lo que me interesa es la calidad, y que si está en sus corazones el compartirlo, opinar, o si quieren ver algo y recomendarme a mí algún tema, que estén abiertos a decirlo, y que hagamos esto un grupo más ameno, un grupo más cercano en el cual podamos interactuar. Sin más que decir, les agradezco mucho su atención y nos vemos la próxima.